Cambiamos un poquito de escenario, ya podemos ver que ya me senté. Ya siéntese, señora. Bueno, vamos a empezar con nuestro tema de historia, que este estaría destinado para el día 8 de mayo. Destinado es un decir, ya lo he platicado 1000 veces. Y este es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho. Ustedes saben que yo les he platicado que yo estoy estudiando otra licenciatura que tiene que ver con la política. Historia es muy relacionado con la política. Este tema se llama el movimiento estudiantil del 68. Se llama así en nuestro libro, pero también nosotros lo podemos localizar como la matanza de Tlatelolco. ¿Ok? Fíjense bien. Bueno, les voy a platicar qué materiales vamos a ocupar por lo pronto. Ok, por lo pronto, naturalmente vamos a ocupar nuestro libro de historia de la página 150 a la 153. Vamos a ocupar nuestro cuaderno y vamos a ocupar en este caso materiales para realizar un collage. Eso se los voy a explicar al final. La primera actividad consiste en, antes de leer nuestro libro, les voy a leer yo una información, después vamos a leer la información que viene en el libro y vamos a comparar qué diferencia hay o qué diferencia, qué similitudes hay, qué me dijo la maestra, qué me dijo el libro, qué me ocultó el libro, qué me ocultó la maestra. Ok, vamos a hacer una comparación. Bueno, este es un tema un tanto delicado, ya que yo se los voy a tratar con, obviamente respetando su edad, pero es un tema que a mí ay, hasta se me ponen los pelos así de punta. Me llega mucho al corazón porque ustedes son estudiantes, yo sigo siendo una estudiante y yo creo que todos somos libres de expresarnos. Ahorita nosotros somos muchísimo más fáciles de expresar porque miren, yo a través de una cámara, de un celular, puedo expresarles mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo veo, etcétera. En ese tiempo pues eran más comunes, todavía es muy común las manifestaciones, sobre todo en la parte del sur de nuestro país. En Chihuahua es muy raro, pero obviamente sí pasa. Por cuando hay inconformidades, cuando tenemos que alzar la voz, cuando a veces no se nos escucha, cuando a veces el gobierno no quiere entender o no quiere ni siquiera, o sea, no estamos diciendo que sea lo que yo digo, sino a veces ni siquiera escucha. Ahorita pues ya afortunadamente ustedes y yo vivimos en una era en la que todo se da por internet y pues, me hago viral y ya. Pero en ese tiempo vamos a ver qué pasó. Yo sé que ustedes, muchos, tienen acceso a Netflix y bueno, espero que lo hagan con la responsabilidad que conlleva, ¿sí? Porque hay unos programas, hay películas que no están acordes a su edad y lo hemos platicado, creo que me he acercado a algunos de ustedes y les he dicho, les digo, ¿a poco ven esas series? Y yo sé que no es para su edad, etcétera. Pero bueno, también quiero que si lo llegan a ver sus papás, sus abuelos o alguna persona que pueda pensar, bueno, aquí dentro del tema vamos a ver lo que los ideales de izquierda y los ideales de derecha. A lo mejor los adultos ya me están entendiendo un poquito. Yo me quiero dirigir a ustedes también con todo el respeto posible. Yo voy a tratar de una manera muy objetiva, pero yo no soy quien para negarle la información que viene, que sucedió, que rápidamente puedo encontrar en otro sitio. También debemos de tomar en cuenta que nuestros libros son de 3 ciclos anteriores, entonces pues la información no es que se actualice, porque si no, pues el hecho fue el mismo, ¿sí? No cambia la fecha, no cambió nada, pues el hecho sigue siendo el mismo, sino como que lo que les cuentan, ¿ok? Por eso quise primero yo leerles, después leemos la información que viene en nuestro libro y luego ya comparamos. ¿Por qué les mencioné esto de Netflix? Ojo aquí. Hubo una película que fue muy famosa, incluso ganó un Oscar, que es del director Cuarón, que es mexicano, y él hablaba de Roma. Ojo, no van a ser el oso que hizo Galilea Montijo, que dijo, ay, de Roma, Italia. No. Hablaba de la colonia Roma en Ciudad de México. Y de hecho, habla
del movimiento estudiantil, un poquito, o sea, se centra mucho en la vida de la muchacha, de la protagonista, que los papás que la hayan visto, que puedan platicarle de cómo se vivió el movimiento estudiantil, porque lo retrató, Cuarón lo retrató en su película. Obvio, yo no se la no se la recomiendo que la vean, porque tiene escenas que ustedes no son aptos para ver, pero pues los papás que la hayan visto pueden platicárselas a sus hijos referente al movimiento estudiantil, no que a la vida de la muchacha que fue, que vino y que fue al cine, no, referente al movimiento estudiantil. Bueno, les platico. Se vivió ese movimiento, cómo se vio la matanza, etcétera, etcétera, etcétera. Los papás que puedan apoyarme ahí, okay. Bueno, si no, yo les voy a dar un contexto aquí muy importante. Debemos de tomar en cuenta que nuestro libro nos menciona cosas aptas para su edad. Yo los voy a leer y voy a tratar de que me entiendan, voy a tratar de usar un lenguaje que nos podamos entender. Primeramente, vamos a ver la cronología, se me fue la página, perdón. La cronología, y lo vimos en formación psiquiátrica. Cronología es tiempo, cómo fueron pasando las cosas. Tenemos, en nuestro libro nos menciona desde el día de la matanza. Yo los quiero situar un poquito desde antes. ¿Qué pasaba unos días antes? ¿Ok? Fue en octubre del 68 y hay una frase que a lo mejor lo pueden escuchar de las personas grandes o más o menos de mi edad, que decimos: el 2 de octubre no se olvida. El 2 de octubre fue cuando pasó la matanza de Tlatelolco, ocurrida en Ciudad de México, en la Plaza de las Tres Culturas. Ese día se cubrió de sangre, fue una masacre a estudiantes, ¿sí? Pero bueno, vamos a ponernos en contexto. El 2 de octubre del 2020 se estarían cumpliendo 52 años, quiere decir que fue hace 5 décadas. En ese tiempo estaba de presidente Gustavo Díaz Ordaz, era un presidente, ¿sí? En las noticias dijeron que fueron solamente 26 los muertos, pero se estima que fueron entre 150 y 350 muertos, sin contar los miles de detenidos y los heridos. Primero tenemos que saber qué pasó antes de la masacre. El movimiento estudiantil del 68 se gestó 2 meses antes en Tlatelolco. Todo inició en junio, exactamente el 22 de junio. Durante la pelea de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, contra el Politécnico Nacional. Son una de las, creo que les he mencionado que son de las universidades, no nada más de todo el país, de toda América Latina, son de las mejores universidades. Entonces tienen como pleitito casado, ¿no? O sea, yo sé que como ustedes con quinto A y quinto B, algo así, para que me puedan entender. Entonces, pues esto, hubo como una riña, entonces fueron los granaderos del Distrito Federal y se desató una ola de protestas. A lo mejor no me entienden qué se refiere con granaderos. Granaderos son las personas encargadas de detener a los manifestantes para que no haya una manifestación violenta, ¿sí? A veces, bueno, me ha tocado a mí cuando yo he ido a manifestaciones que solamente están ahí pues resguardando. Si hay un personaje importante como el gobernador, el presidente, pues ahí se encargan, ¿no? Como tipo de seguridad, como guaruras, ¿sí? Sin embargo, provocó una ola de protestas por el abuso policial contra los jóvenes. Fueron más de 2 meses de protesta, a los cuales incluso se sumó el rector de la UNAM. Quiere decir que el rector, o sea,
el jefe máximo de la UNAM los apoyaba. En ese tiempo era Javier Barros Sierra, quien marchó con los estudiantes para exigir la salida de los militares. ¿Sí? Justo en esos meses se gestó el Consejo Nacional de Huelga, quienes convocaron a la marcha el 2 de octubre. Ojo ahí. También tenemos que ver que en ese tiempo se vivía mucha fiebre. Fiebre me refiero a como mucho... Miren, se me puso la piel chinita. Es que me encanta este tema, se los juro. Se vivía mucha fiebre por los Juegos Olímpicos del 68. Recuerden que no todos los países tienen acceso a ser sedes de los Juegos Olímpicos. Entonces México era una oportunidad para acceder a las grandes potencias internacionales. A lo mejor no lo pueden entender mucho en estas palabras que les estoy diciendo, pero se los voy a poner un poquito más sencillo, ¿sí? Yo tengo una casa y le puse alberca. Entonces ahora me invitaron la gente que tiene casas con alberca a hacer una fiesta en mi casa para ver si me aprueban o no. Algo así, ¿sí? Entonces debemos de destacar aquí que México era la sede de los Juegos Olímpicos del 68. Entonces, en ese tiempo no podía haber ni un escándalo. O sea, todo lo tenían que tener por debajo, así, como que no pasaba nada. México está bien chido, México está bien fregón. Se me asemeja mucho a cuando pasó el Mundial de Sudáfrica. Yo no sé ustedes, pero yo en ese tiempo no me gustaba mucho el fútbol, ahora me gusta un poquito más. Pero yo me acuerdo que veía imágenes de gente muriéndose, de gente pues sin comer, sin agua. Y todos los recursos económicos fueron enfocados en pintar los muros, en hacer las bienvenidas, etcétera, etcétera. Algo así es el contexto en el que yo los ubico. ¿Sí? Bueno, ahora vámonos al 2 de octubre. Así se vivió el 2 de octubre. La convocatoria era para congregarse en un meeting. Meeting se refiere a marcha, huelga. Luego de hacer la marcha por la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hacia Casco de Santo Tomás de Instituto Politécnico, instalaciones que estaban tomadas por el ejército. Sin embargo, esta se canceló luego que Luis González de Alba, Gilberto Guevara Niebla y Anselmo Núñez, miembros de CNH, ¿qué quiere decir CNH? Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se reunieran acerca de las 9 horas del 2 de octubre para negociar con el gobierno. O sea, estas personitas que yo les mencioné, que fueron Luis González de Alba, Gilberto Guevara y Anselmo, trataron de negociar con el gobierno. Ojo aquí hay muchas teorías, o sea, hay muchas versiones de lo que pudo haber ocurrido. De hecho, como ustedes saben, pues yo también estudio en las tardes. Y yo me acuerdo cuando fue el 2 de octubre que yo estaba en la universidad, empezamos a platicar. El 2 de octubre no se olvida, el 2 de octubre no se olvida. Y me acuerdo que me mencionó un profe que dentro de la universidad de la UNAM es una institución pues muy reconocida, pero también existen los fraudes o los tipos imperios, podría decirse, que hay personotas más bien, que son grandes y cobran. O sea, su negocio es seguir en la universidad. Ejemplo, yo vivo a 3 horas de la ciudad de mi universidad, entonces yo no puedo hacer un horario bien. Esta persona se encarga de cobrarme a mí 5,000, 10,000 pesos para armarme un horario bien, porque él tiene como las palancas o los accesos a los jefes, ¿me entienden? Entonces, bueno, les platico que me dijo mi profe, que me acuerdo muchísimo. Dice que estas personitas o estos personajes que yo les mencioné fueron los que vendieron a sus compañeros universitarios, ¿sí? Fueron los que le pusieron el dedo, fueron los que pusieron sobre alerta al gobierno. Supuestamente si ellos iban a hacer la negociación, entonces llegaron a un acuerdo que yo doy por entendido que hubo dinero de por medio y hubo esta
pues negociación entre comillas y los vendieron, entonces por eso hubo la matanza. Esa es una de las versiones extraoficiales, o sea que no está confirmada. ¿Okay? A las 14 horas, quiere decir las 4 de la tarde, fue cuando inició la tragedia. Los estudiantes y demás manifestantes comenzaron a llegar a la Plaza de las Tres Culturas. Bueno, con lo que me dijo mi profe es que pues les dijeron, no va a pasar nada, nomás hay que estar tranquilos, esto y esto. Y les dijeron, vayan a la Plaza a las Tres Culturas y ya. Lo que me dijo, ¿verdad? La versión que yo les contaba que no está confirmada. A ciencia cierta no se sabe cuántas personas se congregaron, o sea, no se sabe cuántas personas realmente fueron, pero se estima que eran más de 10,000 personas. Desde este momento hasta los minutos antes de las 18 horas, tomaron la palabra y se dirigieron a los asistentes. Antes de las 18 horas, o sea, 5 minutitos antes, se encendieron 2 bengalas. ¿Saben las que son las bengalas? Las lucecitas que usamos en Navidad, ¿sí? Tras casi 2 horas de iniciado el meeting o de la marcha, el cielo de Tlatelolco se iluminó con 2 bengalas que se lanzó en un helicóptero del ejército, una verde y una roja. Supuestamente esta era la señal para iniciar con la matanza. Una fila de militares acompañada de vehículos entró a la Plaza de las Tres Culturas. A ellos se sumaron Ejército, Federal de Seguridad, Policía Judicial y Servicio Secreto. Luego comenzaron los disparos y la gente corría. No eran solo estudiantes, había niños, mujeres, profesores, vendedores y hasta algunos curiosos. A las 20 horas detienen a los sobrevivientes. Obviamente, les voy a platicar lo que me dijo a mí mi profe. Obviamente, el gobierno tenía que poner a alguien como decir, ay, sí es un desorden, pero miren, aquí están los culpables, ya para que la gente hubiera un poquito más de calma y que no hubiera tanta presión. Acuérdense también el contexto que yo les mencionaba de los Juegos Olímpicos, ¿ok? La masacre duró cerca de 2 horas. 2 horas. Los uniformados detuvieron a principales líderes del movimiento estudiantil y se los llevaron a campo militar. Testigos de los sobrevivientes de la matanza han relatado que los militares y policías impidieron la entrada de ambulancias, o sea que no les dieron atención médica, y que muchos se quedaron tendidos ahí, agonizando. Bueno, me acuerdo mucho de la película de Roma. Hay una escena, híjole, fuertísima, donde se ve una persona que está así, o sea, mal plan. A las 20 horas el ejército se retira, ¿sí? ¿Cuál fue la versión que nos dio? La versión oficial, que sale el gobierno y dice, esto fue lo que pasó. A medianoche, ante periodistas, el director de prensa y relaciones públicas de la presidencia dijo que el saldo de la contienda eran de 20 muertos y 75 heridos y 400 detenidos. Eso fue lo que dijeron. Justificó que la acción militar y policial respondió como un foco de agitación por parte de los manifestantes. O sea, en pocas palabras, ellos dijeron que actuaron de esa manera porque fue en defensa propia. A su vez, el secretario de Defensa Nacional de aquel tiempo, que en ese tiempo era Marcelino García, sostuvo que el ejército intervino a petición de la policía para sofocar un tiroteo. O sea, que lo hicieron en defensa propia, de estudiantes quienes estaban armados. Al siguiente día, el 3 de octubre, Tlatelolco acaparó las portadas de diarios nacionales, pero ojo aquí, nacionales casi no hubo de qué hablar, pero los extranjeros fueron así. Lo que ellos temían que pasara por el contexto de los juegos políticos fue lo que más se hizo. De hecho, antes había un noticiero, no sé si les ha tocado, como el noticiero de Denise Melker, no sé cómo se llama. Antes había un señor que se llama Joaquín López, pero antes de él había un señor que se llama Jacobo Saludowski. Y al siguiente, ese mismo día en la noche o al siguiente día, mencionó una frase que a los mexicanos o a la mayoría de los mexicanos
nos chocó muchísimo. Dijo, el día 2 de octubre fue un día soleado. Con toda la masacre que hubo, dijo que fue un día soleado. O sea, ¿en qué mente cabe? Yo, se los juro, me dio un churro de coraje la primera vez que vi. O sea, a mí él no me tocó al aire, ni me tocó obviamente este movimiento, pero son movimientos. Cuando ustedes me preguntan, ¿por qué estudiar historia si ya pasó? La historia nos sirve para saber qué sigue igual y qué cambió a través de la historia. Lo podemos ver con la independencia. Es un simple ejemplo. Entonces a mí me dio mucho coraje que dijera esto. O sea, ¿cómo es posible que habiendo tantos muertos, aunque fueran 26, lo que dijo el gobierno, aunque fueran 26, aunque fuera uno, aunque fueran dos, eran manifestantes, eran estudiantes que se estaban manifestando? Eso es a lo que yo les puedo dar de información. Vámonos a lo que dice nuestro libro, porque ahorita dicen, ay, la maestra se prende mucho con historia y me tiene harta y no es cierto, me cansa. Ok. Dice, en el verano del 68, ¿se fijan que no menciona absolutamente nada de qué estaba pasando en México en ese tiempo? Ahí hay una diferencia. Del derecho constitucional a expresar libremente las ideas, se inició una serie de protestas de estudiantiles contra las autoridades de la Ciudad de México. ¿Se fijan? Ok. Estas manifestaciones fueron reprimidas por la fuerza, que desembocaron en el encarcelamiento de algunos de sus participantes, entre ellos empleados y amas de casa. Bueno, esa es una información que no había yo mencionado. Miren, con ese tiempo los ojos del mundo estaban atentos a lo que ocurría en México, porque primera vez se realizarían los Juegos Olímpicos. Bueno, ya lo mencioné. En un país latinoamericano, al mismo tiempo, el mundo vivía conflictos provocados por la competencia de la Unión Soviética y Estados Unidos por imponer su dominio político y económico. Eso es otra historia que tiene mucho que ver, pero bueno, ok. Lo que conoció como la Guerra Fría provocó, fíjense bien, lo que se conoce como la Guerra Fría provocó, ya se está desviando del tema. Ok, pónganse listos ahí, ¿qué más digo? No obstante, en la década de 1960 surgieron protestas de amplios sectores de la juventud que estaban inconformes con las desigualdades económicas, políticas y sociales que había en sus sociedades en países como Francia, España, Alemania, Brasil, Italia y Japón. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, a mí me desespera mucho que nos quieran. Ustedes son niños, ustedes tienen acceso a la información, ¿sí? Entonces, a lo mejor, porque así lo manejan, porque así me dicen de arriba que no puedo poner más información, pero se fijan que aquí se está desviando totalmente del tema. Se está mencionando países, se está mencionando una guerra, que claro que tiene que ver con todo lo que pasaba en México, pero estamos hablando específicamente del movimiento. Pero bueno, los jóvenes demandaban un nuevo orden social que eliminara los privilegios y se beneficiaran a las mayorías. Sus ideales de cambio social fueron calificados como de izquierda. Y aquí abajito mencionan que es la izquierda. La izquierda son los ideales que se tienen como la igualdad social. ¿Cómo les diré? Bueno, se los voy a leer. Se usa para referirse a las ideas que se basan en la igualdad social y el respeto a los derechos colectivos. O sea, que aquí no maneja un bien personal, maneja un bien común, ¿sí? En los ideales de derecha se maneja el yo soy rico porque yo trabajo, yo soy rico porque yo. En los ideales de izquierda es nosotros tenemos, nosotros compartimos, si yo tengo, tú tienes, ¿sí? Eso es más o menos una comparación. Ok. Por quienes consideran que no habían hecho nada para cambiar. Por ello, fueron reprimidos por las autoridades de sus países al no reconocer el valor de sus demandas. De sus países se refiere a Japón, Alemania, todos los países que mencioné ahí. O sea, está haciendo comparación de este evento tan grande a otros. Pero bueno, en México el sector salud compartía esos ideales, el sector de la juventud compartía esos ideales, y la represión que se había sido objeto una vez y se dio la oportunidad de protestar y exigir cambios. A sus protestas se unieron trabajadores, profesores, amas de casa, ciudadanos inconformes
con el autoritarismo del gobierno, el cual causó a los estudiantes de ser una amenaza para la paz social. Fíjense bien, el cual acusó a los estudiantes de ser una amenaza para la paz social. Okay. Esta acusación fue repetida y difundida en los periódicos, la radio y la televisión y contribuyó a que la población tuviera una visión negativa de los estudiantes. También tenemos que tomar mucho en cuenta que en ese tiempo no había las redes sociales y no había como que la contraparte. O sea, si yo les digo, mi mano nada más tiene líneas, pero ahora tenemos las redes sociales y tú me puedes decir, sí, pero también tiene esto, ¿sí me entienden? En ese tiempo nada más era lo que decían, ¿sí? Nada más. O, ¿sí? Entonces también tenemos que ver eso. Entonces se fue infundiendo el rumor, o fue cayendo en que los estudiantes eran negativos, o que las protestas que ellos hacían eran cosa para molestar a la paz común. Pero bueno, el 2 de octubre de 1968 se organizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Ahí demandaron a las autoridades de la desaparición de cuerpos de granaderos, la destitución del jefe de la policía, el jefe del batallón, eliminación de delitos de disolución social, la indemnización de familiares a los estudiantes muertos y heridos en la protesta llevadas a cabo el mes de junio, y las garantías de los estudiantes. En respuesta a las manifestaciones fueron agredidos, muchos murieron, otros resultaron heridos y encarcelados, no sé cuántos. Otra diferencia: la hostilidad del gobierno y los medios de comunicación hacia el movimiento estudiantil fue de tal magnitud que fue silenciada. Coincido con ellos. Bueno, pero ¿qué consecuencias tuvo el movimiento estudiantil de 1968? Después de el acontecimiento de Tlatelolco, diversos sectores de la población se unieron para protestar en contra de la represión policíaca y del ejército. Ok, bueno, eso es muy interesante, yo no se los mencioné. Entonces quiere decir que este movimiento fue un parteaguas, quiere decir que fue un punto para que surgieran más manifestaciones en contra de la violencia policíaca y del ejército. Muy bien, eso está muy bien. Después, además de los cuestionamientos y críticas hacia el partido oficial, que en ese tiempo era el PRI, fueron más constantes y se hicieron desde diferentes expresiones culturales, entre otros la música. Uy, sí es cierto. En ese tiempo, yo creo que todavía existe, todavía no se ha muerto. Alex Lora era un compositor, cantante, muy famoso en ese tiempo, que hizo rock de protesta y todo ese rollo, sí es cierto. También hubo otras manifestaciones como Carlos Mozos-Báez y Elena Pontiaguot. Ay, nunca lo he podido pronunciar a ella, perdón. En la poesía. Yo he leído poemas y libros de ella, y de hecho leí el de Tlatelolco y está muy bueno, está muy bien, me gustó, está bien. Octavio Paz, asimismo, se considera que después del 2 de octubre se inició un protesto de desgaste de legitimidad del gobierno del PRI. En pocas palabras, en palabras más entendibles, quiere decir que a partir de esto, hagan de cuenta que yo, se lo voy a poner para que me entiendan, yo soy la que está gobernando el salón, por ejemplo, y no sé, Atsiri llega y me dice algo y yo le pego y no sé, y ustedes se dan cuenta que yo no soy tan buena persona como se los he hecho creer. Eso quiere decir que le pasó al partido oficial, que en ese tiempo era el PRI. Quiere decir que a partir de ese hecho lo marcó totalmente, porque cabe mencionar que el presidente de ese tiempo era del PRI. Bueno, de hecho fue de todos los tiempos hasta el 2000, que llegó Vicente Fox, se rompió la era del PRI. Pero bueno, esa es otra historia también. Bueno, ok. Asimismo se consideran otros movimientos posteriores, guerrillas, sindicatos, partidos de oposición, etcétera, contribuyeron con sus luchas a la democratización del país y a la alternancia en el gobierno, como veremos en el siguiente blog. En pocas palabras, este último puntito, esta última idea, se refiere a que después del 2 de octubre
se hicieron como asociaciones, partidos políticos, ¿sí? Que influyeron para poder cambiar la idea de los mexicanos políticamente hablando, ¿sí? Y no nos vayamos muy lejos, les voy a platicar una historia. Yo sé que a lo mejor me van a decir, ay, maestra, ¿eso qué tiene que ver? Pero es un ejemplo para que me entiendan un poquito. Ustedes se dieron cuenta que el 9 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Yo no fui a trabajar, ninguna de mis compañeras maestras fueron a trabajar. Entonces hubo protestas, hubo manifestaciones. Entonces la gente de la política, yo que estoy estudiando eso, se agarra de ahí para decir, ay, yo apoyo este movimiento, yo soy bien chida, yo las apoyo, yo los apoyo. Surgieron muchas cosas, muchas instituciones, partidos, clubs, sindicatos, muchas cosas, muchos fueron muy buenas y todavía hasta la fecha se mantienen, y otros fueron nada más para colgarse a ver qué podían sacar. Entonces hay que tener los ojos bien abiertos, porque esto va a seguir pasando, no nomás allí, va a seguir pasando. Les puse el ejemplo de la marcha, ¿sí? Y bueno, maestra, sí, ya nos platicó, ya leímos, ¿qué vamos a hacer? Ok. Después de eso van a hacer con su información del libro, porque es mucha información que tenemos aquí. Van a hacer pueden ser puntos, puede ser texto seguido, un resumen, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, lo que mejor les parezca, de las páginas 150 a las 152, porque en la página 153 pues nada más vienen las imágenes, pueden observarlas ahí. Obviamente no les van a poner imágenes de gente tirada o cosas así, pero pues ahí las pueden ver. Posterior de eso van a hacer un collage donde se refleje, o donde ustedes plasmen las ideas que estaban ellos. Pueden, a mí se me ocurre, ¿verdad?, el ejército, pero así tachado, así como cuando es no estacionarse, así. Muchas cosas que ustedes puedan expresar en un collage, no dibujo, collage, muchas imágenes, movimientos, bla, 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 bla. También yo les pido que siempre se informen, siempre busquen la verdad, no se dejen llevar. Hay movimientos muy buenos, hay cosas muy padres, hay cosas que a lo mejor creemos y sentimos que debemos luchar por ellas. Yo se los digo particularmente como maestra, como alumna. Me hiela como mujer también en las marchas, yo se los puedo platicar. Ustedes hay que tener lucha. Unos estarán de acuerdo, unos no estarán de acuerdo, y es muy respetable, hay que aprender a respetarnos también. Pero yo también les pido que sean muy inteligentes y que no se dejen de llevar. Y no nada más les va a pasar ay, maestra, ¿cuándo me va a tocar una marcha, por favor? No, yo también me refiero a que les puede pasar en la secundaria. Hacen planillas para elegir a la sociedad de alumnos, también les puede pasar que les van a decir, ay, sí, yo estoy contigo, yo te apoyo, vota por mí y esto. Y al momento que ya, no, nada. No, yo no sé quién eres, no te conozco. O hay movimientos en que ustedes pueden decir, vamos a hacer una marcha pacífica para que nos pongan papel de baño, es un decir, ¿verdad? Y llega, no sé, la maestra fulanita, la maestra, les voy a decir Lupita, pero si tenemos maestra Lupita, hay que ponerle otro nombre, la maestra Cuquita. Llega la maestra Cuquita, les dice, ay, sí, yo los apoyo, yo estoy con ustedes, se sienta con ustedes y los trata y todo. Y luego todo el mundo empieza a reconocer a la maestra, ay, qué chido, y se la llevan le pagan en millones, y a ustedes los dejo ahí. Hay que estar bien atentos siempre, nos puede pasar en todos lados, no nada más en la política. Recuerden, yo se los he dicho muchas veces, todo en esta vida es política, ¿sí? todo. Entonces hay que empezarnos a informar. A lo mejor hay muchos que les gusta, hay unos que no les gusta, pero también hay que ser cuidadosos con la información que tenemos, pero hay que también saber buscar la información, no el primer sitio que me aparezca. Yo creo que ustedes ya son de la gente que más
sabe, porque a mí me ha tocado que incluso mi mamá ha publicado fake news, o sea, que tú dices, ay, o sea, se ve a leguas que es falsa. Yo lo veo así, ustedes lo pueden ver así, pero hay gente que no. O sea, hay gente que se deja guiar por cosas así. Pero bueno, te voy a dejar de hablar porque parezco perica. Ya le está la información, ahorita les subo lo demás. Y pues bueno, besitos.